Primero que todo les pido disculpas, tuve unas complicaciones más o menos, tengo una bronquitis que de hecho se me pasó un poquito, pero la verdad es que como estaba el jueves, que ya estaba como entrando a estar en mi peor momento, empeoré más el viernes y sábado. Entonces sinceramente ya no tuve todos estos días en cama y puntualmente me cuesta un poquito hablar fuerte, así que perdonen por eso, ¿vale? Otra cosilla, como les contaba al principio de la clase, les publiqué un anuncio con la clase anterior de consolidación de estados financieros que está publicada en YouTube para que la puedan ver cuantas veces quieran y puntualmente lo que vamos a hacer hoy día acá va a ser exactamente lo mismo con la continuación de esta clase, porque puntualmente a mí me interesa que aprendan a hacer consolidación y por lo mismo vamos a tratar de que nos tengamos que demorar en el caso, pero la idea es que nosotros podamos ver consolidación de la mejor manera. Así que la invitación que les hago es que vean la clase anterior, veanla hartas veces para que se entienda la dinámica. Y hoy día voy a continuar en base a lo visto en la clase anterior y esta clase, si ustedes se dan cuenta, también la estoy grabando, ¿ok? Por ende, vamos a ver el mismo caso y vamos a recordar un poquito el tema y todo. Y lo otro, como saben, hoy día tenemos que salir antes, así que, porque hay un coffee break que va a ser para usted, así que O sea, la clase va a ser más cortita. sí vamos a terminar 10 para las 8, porque ustedes 5 para las 8 tienen que estar abajo, por lo que tengo entendido. ¿Ah? No sé, espere. No lo voy a pausar, yo me voy a hacer responsable. No usáis para todo. A mí la comunicación fue 5 para las 8 hasta las 8:30. Así que, mira, la gente chismosa. No, pero esa es la info que tengo yo. Ok, ahora, ya, ahora, recordando un poquito, la semana pasada nosotros comenzamos, bueno, lo que sí me cuesta hablar fuerte, así que les pido, please, que no me hagan hablar muy fuerte, que me cuesta, de verdad que me cuesta mucho. Bueno, como les decía en la clase pasada, nosotros comenzamos a ver consolidación de estados financieros, que se podría decir que es como la continuación de lo que sería la combinación de negocios, cuando nosotros veíamos la inversión en empresas relacionadas y todo el tema. Puntualmente, una de las condiciones era reconocer la inversión, pero nosotros para temas de presentación de estado financiero vamos a hacer ajustes extracontables donde tenemos que presentar los estados financieros como si fuesen una pura empresa. Por ende, si nosotros vamos a simular que ambas empresas van a ser una sola, siempre hay operaciones comunes como las ventas intercompañía, como los préstamos intercompañía, como servicios que se prestan de matriz a filial y de filial a matriz. Hay ajuste en el patrimonio porque esta inversión no tiene sentido que exista y tampoco tiene sentido que exista el patrimonio de la filial si las dos empresas van a ser una, etcétera. Por ende, nosotros vamos a tener que hacer una seguidilla de ajustes con el propósito que la empresa presente su estado financiero como si fuese una sola. Por lo mismo, ¿qué deberíamos tener en consideración acá? Deberíamos tener en consideración que, por ejemplo, y eso fue lo que vimos la semana pasada, las empresas cuando hicieron sus compras y ventas, las empresas cuando hicieron sus compras y ventas de mercadería, pasaba que se quedaba mercadería guardada en bodega. Entonces, por ejemplo, la empresa matriz vendía productos S&T a la filial y puntualmente en la filial guardó parte de esa mercadería en su bodega. Por ende, como nosotros vamos a tener ese acontecimiento de la mercadería guardada, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hacemos ajustes al inventario y así sucesivamente nos vamos moviendo. Por lo cual, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos en la clase anterior? Hicimos algunos ajustes para regularizar eso, ¿vale? Primero, eliminamos las ventas intercompañía y pasaba que como había mercadería que quedaba un valor diferente al que debía ser, nosotros ajustamos la mercadería al valor contable comparado con ese valor que te generaba las diferencias. Y por lo mismo,
esa diferencia de resultado que nosotros contablemente la llamamos resultado no realizado, te genera una diferencia en la utilidad y por lo mismo te genera una diferencia en los impuestos diferidos. Por ende, ahora lo que nosotros vamos a hacer puntualmente es continuar con el caso. Por ende, la semana pasada del acontecimiento que habíamos dicho que esta hoja la íbamos a llenar al final, porque podíamos llenar algunas cosas así como sumando, restando, pero era aconsejable verlo al final. Y puntualmente acá nosotros vimos esto, ¿vale? Ahora, continuando con el planteamiento del ejercicio, nos mencionan un tercer caso lo siguiente. La matriz le debe a la filial el 30% de las compras efectuadas y la filial pagó el 60% de las compras hechas a la matriz. O sea, ¿qué significa acá? Pasa que por estas compras y ventas de mercaderías, nosotros vamos a saber de que le deben plata unas a las otras. Por ende, ¿qué pasó? Cuando la matriz realizó el famoso asiento contable, ¿la matriz qué dijo? La matriz dijo, ok, yo voy a vender mi mercadería, voy a decir cliente con abono a ventas, con abono a IVA. Y puntualmente la empresa dijo, mira, yo voy a decir 286, que es el dato que viene acá, que la matriz a la filial le vendió 286 lucas. Nosotros eso le sacamos el IVA, calculamos el bruto, y pasa que de ese bruto se dice que la matriz se lo vendió a la filial y la filial quedó debiendo el 40%. ¿Por qué yo sé que quedó debiendo el 40%? Porque nos dicen que la filial pagó el 60% de lo que le hizo a la matriz. Por ende, ¿cuánto me quedó? 40%. Por ende, vamos a decir que hay un 40% que está pendiente con IVA. Porque ustedes saben que yo las compras y ventas las pago con IVA. A menos que yo les diga lo contrario. ¿Vale? Por defecto va a ser con IVA, a menos que yo les diga no considere IVA. Por si acaso, que eso lo podríamos plantear. Y por lo mismo, yo sé que eso está adeudado. Primera cosa. Por otro lado, nos mencionan acá que también la filial cuando le vendió a la matriz hizo un asiento parecido. Y la filial dijo que le pagó, o sea, la matriz le pagó el 70%, por ende quedó debiendo un 30%. Y la filial cuando le vendió a la matriz, vendió 220 con su IVA y la suma. Por ende, nosotros, ¿qué es lo que vamos a decir? Que de ese valor pasa que quedamos debiendo, según el dato, un 30%, ¿no? Eso es lo que nos menciona. Por ende, ¿qué debería pasar acá? Debería pasar que esos van a ser los resultados. Y recuerden, ¿cuál es la idea de la consolidación? Como estamos simulando que las empresas van a ser una sola, nosotros tenemos que eliminar cualquier transacción que infle los resultados de una empresa u otra. Por ende, si nosotros vamos a saber que la matriz y la filial van a ser una pura empresa en términos de presentación de reportes, porque siguen siendo dos empresas independientes, pero para la simulación de la presentación de un balance consolidado como un holding, vamos a decir que es una pura empresa. Por ende, yo no puedo decir que voy a tener esto, porque se entiende que yo me estaría autodebiendo esa plata. Y por ende yo voy a tener una cuenta por cobrar y por pagar por la misma cuantía. Si la matriz y la filial van a ser una buena empresa, si la empresa A y B van a ser la empresa C a la hora de presentar el estado financiero consolidado, yo no puedo decir que la C le debe a la C, porque se entiende que soy en un parámetro interno. A ojos del mundo, somos una buena empresa, no somos empresas más pequeñas. Por ende, esas cosas de ahí se deben eliminar. Por ende, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a decir, mira, para temas de consolidación de estados financieros, eso ya no va a existir. Por ende, lo elimino. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo sé que en mi balance voy a tener un proveedor que ya no debería estar. Por ende, proveedores, lo voy a cerrar. ¿Y por qué valor voy a cerrar el proveedor? El proveedor lo voy a cerrar por la suma de 136 más los 78, que es la parte que me deben. Lo que me pagó es caja, por ende en un lado aumenta caja, del otro lado disminuye la caja. La misma lógica. Por ende nosotros decimos eso. Y por otro lado, yo sé que la contrapartida debería ser cliente, porque es la cuenta por cobrar, por ende el cliente me debería disminuir. Y en este caso nosotros que estamos diciendo acá me disminuye el cliente, por ende eso sería eliminación de cuentas por cobrar y pagar. Por ende, con eso ya tenemos otra transacción más regularizada a la hora de consolidar la información financiera. ¿Alguna duda antes de continuar? Yo sé que Fernanda me quiere preguntar. Pregunta. Hoy día no. Yo sé que Cindy me quiere preguntar. Que no, por desfaltar el jueves no mal. Mal ahí. Bueno, pero consejo a la gente que no vino a la clase pasada. Yo intenté subir el video, pero no sé qué pasó. Pero les subí el video a YouTube. Entonces, les publiqué el link. Por ende, mi consejo, traten de enchufarse ahora y en la casa vean la clase completa. Mira, acá, como les digo, les subí el video completo. Eso, cuando hablaba bien. Ahora que estoy en la pubertad me cuesta hablar. Entonces, eso. Así que, y lo que estoy haciendo ahora es exactamente lo mismo, porque necesito que salgan de acá aprendiendo consolidación. Eso. ¿Quién me habla? Dígame. Acá en esos asientos, voy colocar alguna cosita para indicar que esos asientos corresponden al punto 3 del ejercicio. Ya, mira, dale, lo vamos a hacer. Por favor. Lo vamos a hacer, espérame. Esto corresponde, le puse una corchea gigante para representar que es el punto 1 y 2. Es más, mira, lo vamos a hacer más simple. Esto de acá abajo, eso va a ser el punto 2. Punta. Perdón, que estoy con antibióticos, así que no soy 100% yo. Y esto va a ser el punto 1. Y este por lo cual va a ser el punto 3. Entonces, recuerden el contexto en el cual estamos. El contexto en el cual estamos es que las dos empresas, por un tema de que había relación de combinación de negocios, tienen que presentar sus estados financieros como si fuesen una buena empresa. Y para eso tenemos que hacer asientos contables de eliminación de diferencias, de resultados y lo demás. O sea, estamos compensando transacciones. Ese es el objetivo de lo que nosotros estamos haciendo acá. Eso. Tenemos el punto 3. Después pasa en el punto 4 que la filial emitió y colocó bonos por 520, incluidos intereses por 32, y colocó 15% en la matriz. ¿Me explico en qué consiste esto? Mira, pasa que para que tengan la idea, un bono es como una especie de préstamo donde una empresa le presta a la otra, o una persona le presta a una empresa, o una empresa le presta a una persona. Da lo mismo. Se le dice bono porque se entiende que hay una cuponera.
Y puntualmente la cuponera presenta pequeños tickets que al día de hoy son digitales, pero antiguamente eran físicos. Y puntualmente, ¿qué es lo que yo hago? Saco cada uno de los tickets, voy a la empresa y a cambio me dan plata. ¿Y cómo se genera eso? Yo le presté a una persona tanta plata y por eso me van a devolver pequeñas cuotas con un interés cuya suma debería ser el capital más el interés. Esa debería ser la lógica. Por ende, ¿qué pasó acá? Pasó acá que la filial emitió bonos. ¿Qué significa? Dijo, yo voy a pedir plata. Por ende, yo voy a asumir una obligación que va a ser un bono por pagar. Y puntualmente por eso, harta gente me prestó plata. Me prestó 520 lucas. Y pasa que yo voy a devolver un interés. Aún no, pero yo voy a devolver un interés de 32 lucas. Eso fue lo que hizo la filial. Por otro lado, la matriz, que es la empresa controladora, ¿qué dijo la matriz? La matriz dijo, mira, yo quiero participar de esto. Entonces yo te voy a prestar plata y yo voy a generar un bono por cobrar. Que en este caso yo no te voy a prestar los 520, sino que te voy a prestar una parte nomás. Que según los antecedentes nos dicen que fue un 15%. Por eso se le dice, colocó que 15 en la matriz. O sea que yo emití el bono y quien me compró el 15 fue la matriz. Por ende la matriz, ¿qué es lo que pasa? Está asumiendo el 15% de eso. O sea, la matriz dice, yo me voy a cobrarme 78 lucas. Y por eso yo voy a cobrar un interés de el 15% de ese valor. O sea, no, sorry. El 15% de ese valor, por motivos lógicos. Porque si yo sé que 32 es el total y a mí me corresponde el 15, me corresponde el 15 de eso. Por ende, yo sé que esto es lo que tiene la matriz. Y la matriz dice, mira, yo tengo el derecho a cobrar 78 más un interés de 4.008. ¿Y qué te dice la filial? Dice, yo te debo pagar 78 más un interés de 4.008. Pero como estamos consolidando estados financieros, las dos empresas van a ser una. Por ende, yo no me puedo autodeber y por lo cual no me puedo autocobrar. Por ende, como no me puedo ni autodeber ni autocobrar, pasa que de esos 520 yo debo eliminar 78. Y pasa que de esos 78 se eliminan completo. ¿Y cómo yo sé que debería estar? En el balance, como la contabilidad te habla, la contabilidad te dice cosas, en el balance yo debería tener en el caso de la filial un activo que diga filial bonos por... Ya mira, salieron de dos maneras, Fernanda. Dos maneras. Mira, primero, el enunciado te dice que la matriz colocó un 15%, ¿no? Ya, entonces calcula el 15% de 520. ¿Te dieron los 78, no? Ya, ok. Ahora mira, otra manera de poderlo ver. Si nosotros sabemos que la filial tenía 520 y emitió, en el pasivo debería haber un pasivo de 520. Filial, pasivo, 520 un bono por pagar, ¿lo ven? Y por ende, la matriz debería tener un activo de 78 de un bono por cobrar. ¿Cómo les quedó el ojo? Ahí está, ¿no ven? Sí, por eso les digo. Todo habla. ¿Ah? Ya está.
Y eso es lo que no debería estar. Porque por un lado, como van a ser una pura empresa, la matriz no puede cobrarse. O sea, les digo, el roleplay es que a ojos del mundo son una pura empresa. Internamente sí tienen sus operaciones, internamente sí cobramos y todo, pero a ojos del mundo esos 78 no deberían existir. Por ende hay un activo que se elimina. Y por otro lado la filial no puede reconocer los 520 completos porque de los 520, 78 son con la matriz que voy a hacer yo mismo. Por ende, ¿qué debería hacer yo? Dos asientos. Primer asiento, lo que debería hacer acá es decir que elimino un bono por pagar, por pagarte. Ah, me voy a morirme. Otra vez. 78. Es más, lo vamos a hipervincular. Exactamente, sí, mira, yo voy a tratar, para que no se compliquen la vida, porque los conozco, yo voy a tratar de poner el mismo nombre que dice el balance. Le podríamos cambiar el nombre y ustedes saben que en la hoja se suma la cuenta equivalente, pero yo sé que se van a complicar la vida, así que le vamos a poner el mismo nombre, que el nombre era inversión en bono, pongámosle inversión en bono, que serían 78 lucas. Por ende acá decimos eliminación de bonos. Hoy. Por otro lado, hay un interés, ¿o no? El interés también se elimina. Porque por un lado, vamos a tener que hay un interés financiero ganado y un interés financiero cobrado. O sea, mira, es más, este asiento entre comillas está malo porque de verdad tuvo que haber sido 520 menos 32. Y ese tuvo que haber sido los 7.300 más los 4.008. O sea, que la suma te dé 78. ¿Vale? Que es lo mismo que está en el balance, pero así. Ahora, esto es una ganancia y esto es un gasto. La filial en su estado de resultados debería tener dentro de los ingresos no operacionales, porque los tiene como clasificados en una sola partida. Dentro de ese ingreso no operacional debería tener ese interés pagado y la matriz dentro de ese ingreso no operacional debería tener el interés financiero ganado. Entonces, en un segundo asiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a compensar ese resultado, porque de lo contrario, la utilidad, la final te estaría dando la misma, porque sí, uno tiene un ingreso mayor y un gasto mayor, pero vamos a tener partidas que son sobre subvaluadas, por ende, no debería ser. Por lo mismo, ¿qué es lo que vamos a decir acá? Vamos a decir, mira, como esta empresa lo tiene separado o sea, lo tiene condensado en un gran rubro, nosotros lo vamos a separar, ¿vale? Para que sepan que va como categoría. Y hay un interés financiero ganado y el otro tiene un interés financiero pagado. En el caso del interés financiero ganado, tenemos 4.800 y acá también va a ser un gasto que disminuye. Si se dan cuenta, un ingreso que disminuye al debe, un gasto que disminuye al haber. ¿Se dan cuenta, no? Entonces acá vamos a decir eliminación de resultados. ¿Viste? Yo les dije la semana pasada, voy a comenzar a ver consolidación. Eso. Y a petición de acá del joven Aldo, le vamos a poner el punto para los regalones. No, de nada. Solamente porque tengo cargo de conciencia por haber estado enfermo el martes, así que por nada más. No, sí, pero sí lo tuve en cuenta, Cindy, porque yo hablé con la Carito por tu tema. Porque yo dije, no, si ya no lo voy a pausar, yo me hago responsable, porque dije, Carito, la única persona que me mandó un correo justificando fue la Cindy, y vinieron tres nomás, porque vinieron tres.
No, ya no vale, ya, Fernando. No, no, pero está bien, sí, no hay problema, sí. Pero en el caso de la Cindy, más que justificado, sí que Cindy en su lugar yo hubiera hecho lo mismo. Volviendo al tema acá, más encima que me hacen hablar y yo soy bueno para hablar, entonces todo bueno. Voy a morirme, ¿viste? El karma por reírme de los alumnos. Ya. Ahora, ¿qué pasó? Siguiente punto, nos dicen acá el punto 5. Pasa que la matriz le debe a la filial 56 lucas por diversos conceptos. O sea, ¿qué pasa? Pasa que, no sé, pues se arrendaban las oficinas, tenían el mismo contador, la vaina que sea. Y la filial le cobró interés a la matriz por 6 lucas. O sea, acá lo podemos ver de dos maneras. Cuando pasa esto, ustedes saben que las sociedades cascada o las sociedades de esta índole tienen como cuenta en relacionada, que se les dice la cuenta por cobrar relacionada, cuenta por pagar relacionada. Podría ser que en el balance salga así, o algo de 56. Si no sale así, lo vamos a ver cómo nos dice acá. Que voy a morir. O sea, claro, si me muero, que sea en mi casa, no acá, sino después ustedes van a decir, no, qué cacho. Primero nos tiene que hacer pasar y hablar. Hacer pasar, Por eso se me hacer pasar así de migajero, claro. después del caso. Como eso que están migajeando décimas. Ahí. No, sí les va a ir bien, chiquillos. No digo que van a pausar, pero les va a ir bien. Mira, acá pasa, es que tampoco soy adivino, que parezca como adivino no significa que lo sea. Mira, acá nos decía el caso que era 56 lucas, ¿o no? Acá yo veo una cuenta corriente matriz que la tiene la filial como un activo. ¿Qué significa? Que la filial tiene en su contabilidad una demostración que la matriz le debe 56 lucas. Y la matriz, por lo mismo, debería tener en su pasivo una cuenta que dice cuenta corriente filial por 56. ¿Lo ven? Por ende, ¿qué es lo que vamos a decir? Las cuentas corrientes se eliminan. Mira, se quieren puro reír porque me estoy muriendo. Ahí como... Mira, hasta ahora que estoy convaleciente, los voy a dejar. Ah, pero cuando me recupere... Espera. La filial sí, está en el pasivo, así que la tenemos que dejar cargando para que se me cierre. Espérate nomás que me recupere, espérate nomás que quede completo. Ahí después... Ah, ¿se acuerdan cuando salieron de mí? Como dijo Álvaro, no recuperes en febrero, cuando aprobemos el ramo técnico. Cierre de cuentas corrientes. ¿Qué me hacen reír los cabros? Que no me debería reír porque me río y me dan los ataques de asma, pero... Ya. Pero ese no va a ser el único asiento, porque me falta otro más. Exactamente, Jocelyn. La más contable por lo que veo. Pasa que la filial le cobró a la matriz intereses por 6 lucas. O sea, volvemos a tener ingresos y egresos no operacionales. Por ende, vamos a decir intereses ganados. Sí. ¿Por qué le pongo así y no le pongo la misma cuenta de acá? Porque esto representa el interés financiero por un instrumento financiero. Esto es netamente por un tema administrativo de transacciones intercompañía. Es por esa sutileza nomás. Claro, son no operacionales. Lo que pasa es que esta empresa, el ingreso y el egreso no operacional incluye todo.
todo eso. O sea, tiene toda una mezcolanza dentro de esa. Claro, exactamente. Lo que pasa es que esta empresa es bien especial, parece, porque los activos y los pasivos te los presenta como detallado, pero los resultados te los presenta consolidados, o sea, no consolidados, te lo presenta compacto en rubro, por así decirlo. Claro, te lo presenta de otra manera. Sea, po. Ok, eso. ¿Se capta la idea, no? Si se dan cuenta lo complicado acá, miren, en los temas de los asientos van a ser dos nomás. Cuando tenemos estas cosas de las mercaderías, que era lo raro, que la gente que faltó de en la casa, y en del patrimonio, que ese no creo que lo alcancemos a pedir día, pero Son como los más complejos. son como los más densos, por así decirlo. Del resto, es pura lógica acá, si ustedes se dan cuenta. Después, el siguiente. Dime. Pero, por ejemplo, en los asientos, ¿cómo sabemos que se le está cobrando a la matriz? ¿Cómo que qué? Porque el ejercicio abajo dice de que la filial está cobrando a la matriz. Sí. En el asiento, ¿cómo sabemos que se le está cobrando efectivamente a la matriz? Ya mira, se supone que de dos maneras. El enunciado te debería decir la verdad. Por ende, la lógica debería ser el asiento que estoy haciendo. Si la matriz le cobra a la filial, por ejemplo, la matriz tiene el activo y el activo se abona. La filial tiene el pasivo y el pasivo se carga. Eso. ¿Y cómo nosotros lo vamos a comprobar? En estos casos en particular, se les entrega la cuenta acá, si se dan cuenta. Entonces, con ese detalle, ya nosotros vamos a saber. Si se dan cuenta, lo he hecho de las dos maneras, para que ustedes vean la manera que más le acomoda. Ahora, en la prueba, Se va a poner creativo y lo va a hacer diferente. mira, te imagináis. Lo bueno que ya saben. Sexto punto. La matriz arrendó una bodega a la filial en 10 lucas mensuales desde el 1 de septiembre al contado. Me explico. Acá, aunque sea al contado, vamos a saber que no van a haber cuentas por cobrar, ver y pagar. No va a haber eso. ¿Vale? Porque no nomás. Pero sí pasa que cuando nosotros hicimos ese concepto del arrendamiento, una empresa dijo, la matriz arrendó una bodega en 10 lucas mensuales a la filial. La matriz dijo, voy a tener un arriendo ganado. La filial dijo, voy a tener un arriendo pagado. Y la matriz dijo, si es de septiembre a diciembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 10 lucas por 4, gané 40. La filial dijo, pagué 40. La caja no es necesario consolidarla, porque si ustedes se dan cuenta, la caja con la caja se compensó, ¿no? Sí. Lo que tenemos que compensar es que hay un ingreso que no tiene que estar, un gasto que no tiene que estar. Entonces, ¿qué deberíamos decir nosotros acá? Tenemos que cerrar el arriendo ganado. Exactamente, contra el arriendo pagado. Entonces, vamos a decir acá 40 lucas. Ejo. ¿Cómo les quedó el ojo? Y le vamos a poner punto 6. ¿Tienen alguna duda, consulta, chiquillos? Dígame, joven. Ya mira, eso lo habíamos conversado, pero lo repetimos. Quien consolida es la matriz, pero estos tampoco van a ir en la contabilidad de la matriz. Estos son ajustes extra contables. O sea, la matriz es la encargada de hacer estos asientos
pero no va a ir en la contabilidad de la matriz, sino que va a ir a una extra contabilidad. Porque recuerda que nosotros, ¿cuál es la idea? Presentar un reporte que te va a decir que la empresa A y B es una sola llamada C, pero en la interna seguimos trabajando con las mismas transacciones que tenemos hasta el momento. Por ende, que lo hace en la matriz, pero no va en la contabilidad de la matriz, sino que va a una contabilidad extra. Por eso le decimos que son ajustes extra contables. Solamente para efectos de consolidación hacemos los asientos. Es más, hay algunas empresas que no hacen asientos de consolidación y solamente dicen, operación tanto se compensa y tal, pero lo normal es que hagamos los asientos, porque si no nos vamos a mallar, porque nosotros somos contables, sin asientos no respiramos. Así Pero que ¿estos asientos en la vida real van dentro del informe o son internos, mira, son bueno, internos de la compañía? sí, mira, claro, aún no han tenido ramos de auditoría, así que no les puedo dar ese como paralelo, pero son internos de la empresa, pero se hacen igual. Es que uno sería como la contabilidad de la matriz, la otra la contabilidad de la filial y esta es como la contabilidad de empresas relacionadas. Claro, se podría decir que sí. ¿Ah? Es como para mostrar como a los dueños. Tú lo único que muestras es la hoja de consolidado. Esa es la que nosotros le mostramos a la CMF, a todo el mundo. En la contabilidad interna va. Profe, o sea que se realizan estos traspasos en la normal. ¿O no? Estos son extra contables. Por eso no van en la contabilidad. No van en la contabilidad oficial de la empresa. Y esto aplicaría así como en el caso de que una empresa es administradora y tiene facilities. Entonces el mismo dueño se hace. No. Es que, ojo, recuerden que la única condición para que exista esto es que hayamos tenido que haber hecho combinación de negocios. La materia que veíamos en el primer ciclo, cuando teníamos inversión en empresas relacionadas que generábamos goodwill y badwill, ya. Si es que tú te metiste en ese cacho del goodwill y badwill, por así decirlo, porque no es el goodwill y badwill, sino que es la inversión en relacionadas. Si tú te metiste en el cacho de la relacionada, tienes que consolidar sí o sí. Ese tipo de empresa es que el dueño le preste plata a la empresa, que la empresa del dueño, esos son problemas de perros flacos, como dirían los flights. Acá nosotros nos estamos metiendo con los perros bomba, que es la parte de arriba estratégica. Profe, ¿te puedo pedir un No, a ti, Vicky. Dígame qué otro favor quieres. ejercicio abajo con un foto asiento? Ya, dime. Le puede colocar matriz pidiendo foto asiento. No, en el otro, en el otro. No, en la primera hoja. Abajo. No, sí entendí. Entendí. Mira, y más encima yo le hago como estos paréntesis, que lo tengan en cuenta, que nadie le hace estos paréntesis. ¿Ah? Es verdad. Qué bueno, claro, ahí me van a decir mal profesor, pero no hacía buenos paréntesis. Dime, Álvaro. Por eso, en este caso, ese riesgo fue pagado por anticipado. No necesariamente. El caso te dice que fue pagado nomás. Jamás te dijo que fue anticipado. Lo más probable que hayamos hecho un asiento en septiembre, uno en octubre, uno en noviembre, uno en diciembre. Yo, para no hacer el asiento 4 veces, y como y como lo del Excel es netamente explicativo, lo que estoy haciendo acá es que lo estoy haciendo como una suma, pero no necesariamente tuvo que haber sido anticipado. Pero que preguntamos, ¿qué pasa si fuera, por ejemplo, y lo hubiese aportado? Sería Es que va a ser lo mismo, porque por un lado, mira, porque si hubiera sido anticipado, ¿cuál hubiera sido la lógica? En la matriz hubiera generado un pasivo de arriendo anticipado que se carga con un ingreso, y la matriz hubiera tenido un arriendo anticipado como activo que se abona para reconocer el gasto. Entonces el ajuste hubiera sido el mismo.
Pero buena pregunta, pero a lo mejor te hubiera sido lo mismo. Mira, el último punto es muy parecido al de la mercadería, solamente que cambia la cuenta. Porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se acuerdan, el gran problema que nosotros teníamos con la mercadería era que la mercadería nosotros de un lugar a otro había mutado de valor. Acá es exactamente la misma vaina. Pasa acá que la matriz tenía, lamentablemente esto no se va a ver en la grabación, pero como están todos, ¿dónde están todos por lo que o sea, no nos falta más, no. Ah, por eso está tan silencioso el curso. Marcelo, acá nos dicen que mira, la matriz tenía un fondo mutuo y lo tenía contabilizado en 140 lucas. La matriz se lo pasó a la filial. ¿Y qué pasó? La filial reconoció el fondo mutuo, pero en 120. O sea, ¿qué pasó? Pasó que en la transacción generamos un resultado no realizado por la suma de 20. Entonces, no puede ser que por una transacción interna el activo te cambie de valor. Por ende, como el activo te está cambiando de valor, nosotros tenemos que decir, mira, ok, si en la interna de una empresa a la otra, sí, listo, cambiaste el activo por un valor diferenciado. Pero nosotros, en la parte del mundo consolidado, esa transacción nunca existió. ¿Qué estáis haciendo? Teníais la tinta como de un balizada. No, pero dale más. Y puntualmente acá, como a mi espalda, diferente. Que me dio un viejazo, el Bin Karma. No sé, la verdad que es tan mal que hasta la espalda la tengo muerta. Bueno, de la materia a la filial pasó que en esa transacción no puede ser, porque ya en la interna efectivamente tienen diferencia. Está bien, pero a ojos del consolidado nunca tuvo que haber existido esa transacción. Por ende, el fondo mutuo siempre tuvo que haber valido 140 lucas. Por ende, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un activo a un menor valor de lo que realmente corresponde, ¿no? Y eso responde a tu pregunta que me hiciste la semana pasada de, ¿puede verlo con un ejemplo al revés? Ahí tenía el ejemplo al revés. Entonces, los que cuando vean el video van a saber de qué. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que teníamos un activo que debe estar en 140, pero por esta gracia, ¿en cuánto me quedó? En 120. Por ende, nosotros vamos a tener que decir el fondo mutuo. Mira, lo bueno es que ya parece que estoy un poquito mejor, porque si antes tosía cada 1 minuto, ahora te toso cada 3, 4. Entonces acá sería que el fondo mutuo u otro activo, la cuestión que sea. No hay fondo mutuo, le vamos a poner entonces, le vamos a poner fondo mutuo, pero vamos a afectar los otros activos. Y acá vamos a afectar, no nada, porque son los otros activos nomás. Entonces, pasa que el fondo mutuo tiene que aumentar en 20. Y eso me va a afectar otros ingresos. ¿Y esto a quién corresponde? Corresponde al resultado no realizado. Ahora, ¿qué dijimos nosotros? Mira, esto no es lo mismo que el bono, porque, por ejemplo, en el bono, tenía un activo y un pasivo que disminuían en el mismo monto, ¿no? Esto no es lo mismo, porque es un activo que le estoy cambiando de valor por un lado, con una asimetría. Y cuando cambia de valor, hay un impacto en el impuesto diferido. Por ende, ¿qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta? Pasa que va a haber un efecto en el diferido. Como lo vimos en la mercadería, si ustedes se acuerdan el jueves pasado. Por ende, si yo afecto el impuesto diferido,
¿qué debería pasar? Mira, hay un activo que aumenta, por ende me aumenta el ingreso. Si me aumenta el ingreso, me aumenta la utilidad. Si me aumenta la utilidad, en teoría pago más impuestos, ¿no? Por ende reconozco un gasto por impuesto a la renta, que creo que era el nombre que le habíamos puesto, impuesto a renta le vamos a poner, el mismo nombre para mantener la consistencia. La pubertad, perdón. Y eso contra impuestos diferidos. ¿Y qué habíamos dicho? La tasa era del 20%. ¿Por qué un 20%? Porque el enunciado te lo dice. Y esto responde al punto 8. ¿Al 8? Al 7. Al 7. Es que el 8 es transversal. Porque el 8 también lo aplicábamos para la mercadería. A eso me refiero que es transversal. Entonces, ¿cuántos asientos nos faltan? 1, que lo vamos a ver el martes. ¿Por qué lo vamos a ver el martes? Porque ese asiento el enunciado no me lo dice, pero yo sí sé que tiene que estar. ¿Cuál es el asiento que nos falta? Mira, la lógica de la consolidación es que para que nosotros consolidemos, tuvimos que generar una inversión en la empresa internacional que era esta. Y esta inversión, como ustedes saben, se valoriza en base al patrimonio de la filial, excepto la acá. Entonces la inversión se elimina, el patrimonio se elimina, pero nos va a faltar un cacho, que es la proporción que no me corresponde. Entonces todo eso lo vamos a tener que ver en martes, porque aparte, otra cosa más. En el caso ninguna parte nos decían cuál era el porcentaje de participación de la matriz sobre la filial. ¿Y para qué lo vamos a necesitar? Porque esto no es 100%, esto es un 70, es un 80, es un 50, pero no es un 100. Hay que calcularlo y se lo voy a asegurar el martes. El martes, ¿qué deberíamos ver? Ese asiento que nos falta, explicar la determinación de los porcentajes y consolidar que es hacer la hoja de trabajo completa. Y lo vamos a alcanzar el martes, porque no va a ser tan largo. Martes vemos eso y vamos a fijar las fechas de la última evaluación. Y Podrían